Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al sexto Encuentro Científico Internacional del Norte Verano 2015. Mi nombre es Lenin Araujo Castillo y a continuación voy a explicar el tema titulado Modelado Matemático con Maple para la investigación. Seguidamente vamos a ver el contenido de la exposición del día de hoy. Como primer punto tenemos el resumen, el cual indica el problema específico a tratar, los objetivos principales como punto número 2, como punto número 3, el método o la metodología que se va a emplear para solucionar el problema planteado en el punto número 1. Como punto número 4 vamos a indicar aquí los resultados que hemos obtenido a través de la metodología implementada. Bien, para entender un poco sobre el tema, vamos a pasarnos a otra presentación y vamos a presentar un caso en ingeniería. En este caso se trata de un puente que nos lleva a una ecuación diferencial de orden 4, una ecuación diferencial de orden 4 y nuestro problema consiste en resolver esta ecuación diferencial de orden 4, pero utilizando diferentes tipos de parámetros. Como podemos ver, esta es una ecuación diferencial que tiene parámetros específicos. Vale decir, como por ejemplo aquí tenemos la ecuación diferencial de orden 4, tenemos cambio de variable con constantes y cambio de variable por funciones. Entonces, esta ecuación diferencial de orden 4 ha sido resuelto para esas variables específicas ya estimadas. Entonces, este sería el código. Aquí la, la función q de x ha sido reemplazada por el número 2 y la ecuación diferencial se va a resolver para una longitud L es igual a 1. Entonces, cualquier otro programa puede resolver este problema seguido de un código simple y sencillo, pero la propuesta de nosotros, la propuesta es utilizando componentes incrustados y programación, hacer que tome diferentes valores en tiempo real, tanto en dos como en funciones, tanto en las condiciones de contorno como en la longitud de nuestro de nuestra viga en este caso. Entonces, para ejecutar y solucionar el problema, le damos clic derecho y le decimos ejecute código. Aquí tenemos que esperar unos pequeños minutos. Aquí nos indica evaluando. Entonces, la máquina empieza a procesar y luego inmediatamente nos muestra el resultado. Con los parámetros ya establecidos, nos damos cuenta que la solución es inmediata. Pero si yo quisiera que esta solución cambiase en tiempo real para otros valores, lo que tendría que hacer es yo cambiar aquí, tendría que digitar nuevamente, cambiar las condiciones de frontera, cambiar la longitud y nuevamente eh, eh, ejecutar el código para valores diferentes. Entonces la propuesta que nosotros hacemos es solucionar la ecuación de la viga con la misma ecuación diferencial, pero a través de componentes incrustados podemos variar diferentes betas, diferentes i, diferentes e, diferentes p de x en tiempo real. Ya no estar digitando y ni tampoco estar mostrando el código, que eso distrae mucho al investigador. Muy bien, regresamos a la presentación. Entonces la pregunta sería, ¿en qué medida nuestro programa Maple contribuye a la investigación con nuevos modelos matemáticos aplicados a la ciencia e ingeniería? Ya lo dijimos en la explicación del problema de la viga. Maplesoft aparece como una propuesta para resolver
a nuestros problemas tradicionales con propuestas de algoritmos inteligentes desarrollados con procedimientos, componentes incrustados y no solo con estos, sino que genera aplicaciones para tabletas tipo iPad de la firma Apple. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente slide. Los objetivos principales para resolver este problema fueron los siguientes: demostrar a la comunidad científica e ingeniería que sí es posible utilizar Maple en nuestra aula o laboratorio, usar técnicas modernas para el modelamiento de la matemática desde niveles básicos hasta avanzados. Y el tercer punto sería diseñar aplicativos para ser cargados en computadoras portátiles y tabletas. Bien, estos objetivos fueron bien específicos para el desarrollo no solamente del problema de la viga, sino otros problemas que a continuación van a ustedes observar más adelante. ¿Cómo funciona cómo funciona el uso de este programa para la solución de diferentes modelos en diferentes problemas de las áreas respectivas? Entonces, veamos un DFD, que es un diagrama de flujo de datos, el cual me va a permitir entender cómo funciona y cómo se puede implementar para cualquier tipo de modelamiento en matemática. El primero es inserción del código nativo. Tengo que insertar una área que es un código nativo propio. Aquí hay una flecha de color negra. Aquí vamos a regresarnos un momentito al código. Entonces, este sería la región en la cual yo voy a insertar código nativo. Pero lo interesante de esto es que Maple utiliza un comando propio, es un comando propio del propio lenguaje, que es a través de procedimientos, y estos procedimientos incluyen parámetros, declaración de parámetros. Aquí podemos nosotros declarar variables locales, variables globales y el tipo de orden que nosotros queremos que se ejecute, obviamente con el código de programación respectivo. Entonces el primer paso es insertar el código de programación, la solución completa en esta área. La segunda parte es llamar estas funciones preestablecidas desde la hoja de trabajo y corroborar. La opción número 2 es opcional. Ahora, la propuesta que estamos haciendo o que se hizo y está funcionando muy bien es unir la parte número 1 y la parte número 3. La parte número 3 es los componentes incrustados que ustedes han escuchado al inicio de la presentación. Entonces nosotros lo que queremos es que interactúen los componentes incrustados con la inserción de código. Estos dos van a interactuar para que la ejecución sea mucho más rápida y sea en menos tiempo. Bien, y luego nosotros podemos dar una salida a otros componentes incrustados o componentes embebidos o otra hoja de trabajo. O inclusive podemos llevar esta solución a una base de datos y pueda ser visualizada mediante el servicio de MapleNet o MapleTA para las evaluaciones en línea. Para aclarar, la opción número 3 se puede entender mejor con un algoritmo gráfico, porque aquí aparentemente parece sencillo, pero lo que trae de fondo es realizar primero el algoritmo gráfico. Una vez que hemos realizado el algoritmo gráfico, hacemos que interactúe con la opción número 1, jala información, procesa y nos da la salida. Entonces, con la experiencia podemos ignorar el paso número 2 y podemos ignorar inclusive la salida. Entonces, la interactividad se daría entre la componente número 1, por así decirlo, y la componente número 3. Bien, ¿por qué se debería utilizar Maple? La gran pregunta. Punto número 1. Los cálculos matemáticos que en su núcleo posee no solamente atacan los problemas de ingeniería a situaciones simples, sino a situaciones complejas como ecuaciones diferenciales en derivadas parciales.
funcionalidad con ventanas emergentes, como el algoritmo inteligente llamado Clickable Matplotlib. Es solamente con la opción de seleccionar y la computadora automáticamente nos va a dar el resultado. Punto número 3, documentos inteligentes. Producto de lo anterior es que nosotros podemos cargar nuestros documentos inteligentes en un dispositivo portátil o tableta y llevar a la zona de trabajo en la cual se está investigando. Recursos educativos. Entonces, una vez que se ha desarrollado los 3 puntos anteriores, mis ecuaciones quedan como recursos educativos a través de la definición de MathApps para que otros investigadores continúen. Ahora, toda esta carga de información yo lo puedo llevar a través de Maplenet para que sea visualizado sin tener el instalador o el programa ya instalado en nuestra computadora. Veamos ahora qué casos de programación hemos resuelto. Pues bien, aquí yo he considerado algunos ejemplos, pero si ustedes visitan el Maplenet del portal van a encontrar muchos y bastantes casos complejos aplicados a la ingeniería. Veamos entonces alguno de ellos. Bien, aquí tenemos la que les había mostrado al inicio. Lo que tenemos es el problema de la viga. Tenemos una solución tradicional y luego tenemos el planteamiento tradicional y luego una solución tradicional. Ahora, este mismo problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Utilizando el algoritmo inteligente y lo ya explicado aquí. Entonces nos vamos a la hoja de trabajo. Aquí está la hoja de trabajo. Y nuestro algoritmo gráfico para este problema, que es de una viga homogénea, se resuelve así. Primero planteo mi algoritmo visual con el uso de componentes. Aquí está. Entonces primero genero los sliders para el orden de la ecuación diferencial. Enseguida declaro los parámetros a través de un slider. Acá me dice que tiene que interactuar con una función hacia el lado derecho de la ecuación, que vendría a ser el segundo miembro. Le coloco un combo box para la selección del tipo de función que quiero que comience a trabajar. Visualizo la ecuación diferencial. Una vez que visualizo la ecuación diferencial, genero los botones que me van a permitir visualizar. Luego ingreso las condiciones iniciales o las condiciones de contorno, que eso lo hago a través de diales o sliders, de acuerdo al tipo de problema. En este caso yo consideré diales, que es otra forma de declarar o otra forma geométrica, pero en realidad es lo mismo. Enseguida genero un botón que me diga una solución con condiciones iniciales y finalmente la gráfica. Pero antes de eso yo puedo también puedo insertarle una ecuación, perdón, una opción que me diga la solución sin condiciones iniciales. Muy bien, vamos a ver ahora cómo funciona. Entonces aquí tenemos el orden de la ecuación diferencial. Puedo manipular desde 0 orden hasta el orden 10. Los parámetros propios, tenemos beta, e y los parámetros que aparecen acá son beta, e, y. Tenemos la función p de x, entonces eso es un combo box. Entonces aquí tenemos los sliders para las constantes y el p de x, que yo lo puedo mover 0, coseno, seno, exponencial, x más 1. Aquí elijo 2, por ejemplo. Acá me dice que mi q valga 2, entonces yo aquí elijo 2. Aquí elijo 2 y enseguida le doy aquí un clic. Le digo, muéstrame la ecuación diferencial ordinaria. Estos botones uno mismo puede personalizar. Enseguida, el siguiente paso es solución sin condiciones iniciales. Listo, aparece. Aquí muevo las condiciones iniciales de frontera. Por ejemplo, la longitud me dice que es 1, entonces le coloco 1. Ya está. Y acá sería solución con condiciones iniciales. Me da la solución con condiciones iniciales. Y enseguida
el botón donde me indica que va a salir la gráfica. Entonces le doy acá un clic y me sale la gráfica. Entonces vamos a hacer un ejercicio completo para que vean cómo se soluciona. Entonces, en primer lugar, aquí le vamos a poner x más 1 y la longitud va a ser 2. Exageremos un poco, la longitud es igual a 3. Clic derecho, ejecuto código. Enseguida espero y veo que la computadora empieza a evaluar y me da el resultado. Ya está, tengo la solución tradicional. Ahora voy a utilizar mis componentes. Mi q de x es x más 1. Luego la longitud, si no me equivoco, fue 3. Entonces movemos el día a la K3. Acá sería 3. Y aquí también sería 3. ¿Ya está? Entonces tenemos, muéstrame la ecuación diferencial. Solucióname sin condiciones iniciales. Y luego aquí abajo sería solución con condiciones iniciales. Ya está. Y luego le digo muéstrame la gráfica. Le doy un clic acá y prácticamente me ha graficado como yo quería. Si yo me doy cuenta, el primer término es 0.0625. Vamos a ver si corresponde a la solución tradicional. Entonces es 0.0625. El último término es 0.0032. Vamos a ver, sería 0.0032. Entonces quiere decir que nuestra propuesta de solución es viable. Bien, nos regresamos ahora a nuestra presentación. Bien, como segundo caso vamos a ver el mismo procedimiento para esta ecuación diferencial en derivadas parciales, nuestro algoritmo gráfico y finalmente vamos a observar otro tercer caso que es un caso de iteratividad que me permite a mí iterar con secuencias de números proceso y luego nos arroja su gráfica. Nos regresamos entonces a nuestra hoja y nos pasamos a ver una ecuación diferencial. Yo aquí le puse A, aquí le puse B y las condiciones de frontera. Entonces yo puedo mover los valores de A y B. Le digo acá ingresa, aquí sería muéstrame la ecuación diferencial en derivadas parciales. Listo, muéstrame. Ya, obviamente que esta sección tiene su algoritmo visual. Esta es la construcción del algoritmo visual de cómo funciona con componentes incrustados, con código nativo en componentes incrustados. Seguidamente le digo muéstrame la solución. Está evaluando, muéstrame la solución. Listo, ya me muestra la solución. Aquí elijo con qué función quiero de acuerdo al tipo de condiciones de frontera que tengo. En este caso fue la función seno de pi por x, pudiendo elegir otros tipos de funciones y luego pudiendo implementar en lugar de poner valores constantes, puedo insertarle funciones de acuerdo al tipo de problema que esté investigando. Luego le digo crearme el módulo, que es la solución en la cual está inscrita. Listo, completo. Y enseguida, bueno, ya le digo grafícame la solución y aquí tengo la solución. Entonces yo puedo hacer en diferente x y en diferentes t. Le digo grafícame y prácticamente me da la solución. Y ahí está. ¿No? Y es una interacción gráfica totalmente en 3 dimensiones. Y como último ejemplo, vamos a ver el caso de una ecuación de diferencias lineales o relación de recurrencia. Entonces aquí nos indica, consideremos la siguiente situación en la cual la población de una especie que aumenta cada año en un 10%, dejando que P sub n sea la población al final de n años con una población inicial de 100 individuos, sea la población inicial. Esta situación se modela por una ecuación de diferencias o relación de recurrencia. Muy bien, entonces tenemos acá la formulita que va a hacer eso.
Entonces lo que hice es respetar lo que se ha planteado, poner el código nativo, acá en una región editable en código nativo. Acá tenemos la función procedural o procedimental con los parámetros que pide problema. Luego hago que interactúe este código con los sliders o componentes incrustados, tal como hemos propuesto en nuestro DFD. Entonces estos van a interactuar con nuestra región editable. Enseguida yo elijo la población inicial 0, N20, y luego le digo un crecimiento, por ejemplo, en este caso sería 0.8, le digo visualizar. Me está acá procesando. Luego terminó y me sale la ecuación. Si la población yo le digo que aumenta, no sé, tal vez en un poco más, en uno, tal vez un poco más, sería casi 10.8%, o tal vez un poco más, 11%, tal y como indiqué problema, o tal vez menos, le digo visualizar, y prácticamente me genera la lista de secuencia y también la gráfica. Interpretaciones biológicas para diferentes tipos de parámetros. Entonces yo no tendría que estar reemplazando como un problema tradicional de la ecuación diferencial o un problema tradicional. Simplemente yo varío los parámetros y me arroja el resultado. Si yo quiero un poco más de crecimiento, entonces aumento en tiempo real, le digo visualizar, me genera la lista, me genera los espacios y luego me genera la gráfica. Entonces, ahora un detalle, si yo este programa lo ejecuto en el reproductor MaplePlayer abierto a la región editable expandida, no va a correr. Entonces, lo aconsejable aquí es que esto esté contraído o esté oculto para que el reproductor lo tome y lo ejecute y sea manipulado a través de los sliders. Porque como ustedes sabrán, el MaplePlayer solamente reproduce y no deja interactuar, porque solo es un simple reproductor. Entonces le doy clic derecho, le digo retráete, ocúltate, le doy un clic acá, ejecuta y luego visualizo. Ya está. Entonces ese sería el último ejemplo con el cual queremos cerrar esta presentación, regresándonos ahora a las presentaciones para ver lo que sigue. Resultados en la investigación. Yo le puse inteligente porque estamos generando documentos inteligentes. Entonces sería Maple en la investigación inteligente. Veamos cuáles son los resultados. Entonces, como primer resultado, dirigido a ingeniería, sería desarrollo tradicional de un problema utilizando teoría matemática paso a paso, lo que se hizo en la región editable. Conclusión número 2. Diseñar algoritmos gráficos con criterios científicos según la necesidad de variación de parámetros y rangos de visualización. Entonces aquí a través de los sliders, diales, checkbox, listbox, nosotros podemos interactuar a través de los algoritmos gráficos. Seguidamente, resuelto el problema, terminado, comprobado, nosotros podemos generar un MATLAB con la tecnología de modelamiento matemático, con Maple, y en este caso en ecuaciones diferenciales de todo orden y de acuerdo a la necesidad del investigador. Y finalmente, funcionamiento interactivo con diferentes parámetros, como ya ustedes observaron en los pequeños ejemplos. Conclusiones y trabajos futuros. Primer punto, emisión inmediata de modelos matemáticos con Maple para ciencias e ingenierías. Hemos resuelto aquí el problema de la viga hasta una ecuación de interactividad. Entonces podemos desarrollar cualquier tipo de modelamiento matemático a través de programación y componentes incrustados. Punto número 2. Más tiempo en la interpretación de los resultados. O sea, ya no va a ser un problema de proceso, sino aquí
Ya no va a ser un problema de interactividad entre variables matemáticas, sino va a ser un problema de interactividad de resultados. En otras palabras, mi cerebro se va a encargar de procesar los resultados y ver cuál es el resultado más óptimo que me arroja la solución. Tercer paso, reproducción de estos aplicativos en dispositivos móviles. Aquí la tecnología es para iPad, con sistema operativo iOS, en el cual me va a permitir ir hasta la misma zona de trabajo, tomar los datos, procesarlos a través del modelamiento que me da Maple y en ese mismo momento sacar algunos resultados. Y luego mi cerebro se encargará de la interpretación de esos resultados que sean óptimos. Bien, ¿de dónde he trabajado? Bueno, aquí solamente he puesto como ejemplito tres libros totalmente en alemán, el primero y el tercero, el segundo es la versión de este año, pero la recomendación es que cualquier libro en Maple es bueno, acompañado siempre de libros de matemática y en este caso aplicados a la ingeniería. Preguntas, preguntas. Eh, Ustedes pueden dejar sus comentarios debajo de este video o inscribirse en la página de la red científica Maple Brains, ubicarme y ahí dejar sus comentarios. Esto sería todo, muchas gracias. Y si ustedes quieren saber un poco más sobre el uso de este programa, que es una herramienta muy potente a nivel mundial, pueden ustedes visitar la página de maplesoft.com o la red científica de mapleprime.com o pueden visitar en la página del Facebook, en el cual indica Matemática Computacional Trujillo. Gracias.